Retomamos la audiencia con el fin de emitir el fallo que le ponga fin a la segunda instancia. La decisión será oral, por consiguiente es innecesario hacer un recuento sobre los hechos, ustedes los conocen a cabalidad, por lo que la sala se ocupa directamente de las razones de la decisión. Y como, digamos, ambos extremos, ambas partes han apelado, vamos a tomar los distintos asuntos que unos y otros plantearon para definir las dos impugnaciones, procurando preservar un poco un orden lógico en la definición de esos recursos. El primer tema que examinamos es el concerniente a si la demandante escogió en forma adecuada la acción para reclamar perjuicios. Y en este punto, desde ya anticipamos que de la lectura de la demanda se desprende con claridad que la demandante planteó fue una acción extracontractual y no contractual, siendo claro, con fundamento en la misma sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 18 de mayo de 2005, invocada por el señor apoderado de Velotax, que en este tipo de casos es perfectamente viable ejercer tanto la acción hereditaria como la acción para obtener el resarcimiento de los perjuicios causados directamente a la víctima. En modo alguno se puede afirmar que por el solo hecho de existir un contrato de transporte, necesariamente las acciones tienen que ser contractuales, como se ha alegado en el recurso formulado por la parte demandada. Y no puede ser así porque incluso los herederos del pasajero fallecido pueden reclamar en acción extracontractual el perjuicio que directamente se les causó a ellos, sin perjuicio incluso de accionar contractualmente por los perjuicios ocasionados al pasajero mismo, sobre todo cuando ha sobrevivido, como ocurrió en este caso. Entonces, nada obsta para que se den acción contractual y acción extracontractual, incluso que se ejerza la acción hereditaria con fundamento en este caso, si existe contrato en el negocio jurídico, o como en este caso, que es la hermana de la persona fallecida quien ha pedido que se le resarzan los perjuicios que a ella directamente se le habrían causado con ocasión de la muerte del señor Freddy Alberto Ramos. Por esta razón, el tribunal descarta igualmente la configuración de la prescripción que ha sido alegada con fundamento en el artículo 993, porque si repetimos, si aquí la acción es extracontractual, la definición del asunto debe hacerse con miramiento en los artículos 2341 y 2356 del Código Civil y por supuesto en el régimen general de la prescripción que en modo alguno aquí se configuró. Analicemos ahora el tema relativo al reconocimiento del lucro cesante. El tribunal no disputa que en el proceso fueron acreditados ciertos contratos de prestación de servicios que tenía celebrados el señor Ramos con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, con la Gobernación del Tolima y con la Alcaldía de Ibagué, así obra a folio 233 y siguientes del cuaderno principal. Sin embargo, de esos documentos no se deduce que existía dependencia económica de la demandante con su hermano, no solo porque ella misma en su declaración de parte reconoció que recibía una pensión, sino también porque de los testimonios recibidos no se puede desprender que existía ni una obligación ni una del señor Ramos para con su hermana y mucho menos el suministro periódico de recursos. En ese sentido, el tribunal destaca que, por ejemplo, el testigo José Dumar Sierra manifestó, comillas, a veces me imagino que necesitaría de los recursos por parte de él, lo que significa que el testigo estaba conjeturando. Después dijo, la verdad, siendo objetivo, yo no puedo decirle a usted que era cada vez que ella venía, lo que yo le puedo decir es lo que ella me contaba,
que era un acto de generosidad. Así lo dijo el testigo John Freddy Lozano Borrero, quien no solo entonces puede calificarse como un testigo de oídas, sino como una persona que no es testigo directo del hecho. Y finalmente el testigo Julio César Manosalva expresamente dijo, comillas, no sabría decirle la frecuencia exacta, porque eso ya es tema familiar, soy ajeno a esa situación. A lo que dijo, ella me comentó, lo que señala que también es un testigo de oídas que no tiene precisión sobre el hecho de la dependencia. Por consiguiente, la sala concluye que los emolumentos que eventualmente recibía la señora de su hermano es lo que se puede calificar como actos de simple liberalidad del señor Ramos para con su hermana que en modo alguno imponen la obligación de reconocimiento de un lucro cesante por parte de los demandados. En este punto, entonces, la decisión no merece cuestionamiento. En lo que concierne a si está probado o no el daño moral. En este punto, recordamos que lo que aquí se disputó fue que el señor apoderado de la parte demandada calificó como daño moral subjetivado. Y al respecto, la sala parte de una presunción de hombres, conforme a la cual, por regla general, ese perjuicio se presume cuando se trata de parentela, sobre todo de parentela cercana. ¿Por qué? Porque precisamente los lazos familiares generan unos vínculos entre unos y otros que le permiten al juez considerar que en efecto hubo una lesión a esa órbita íntima, interna o subjetiva, como lo calificó la Corte en sentencia de 13 de mayo de 2008, y que por consiguiente debe ser reparable. Ahora, los testigos mismos, los que se acaban de referir, también expresaron de una u otra manera que pese a que la señora demandante vive en Europa, de todos modos sí existía cierta cercanía o una cercanía especial. Por ejemplo, John Freddy Lozano y Julio César Manosalva señalaron, comillas, ellos tenían un vínculo muy afectivo con la doctora Marta, inclusive cuando yo iba a hacer tareas a la casa noté el afecto. Agregó, eran personas muy cercanas, en primer lugar porque eran hermanos y segundo tenían una relación muy especial. Con fundamento en estas pruebas y en esa presunción referida, la sala concluye que sí existe una prueba del vínculo sentimental entre la demandante y su hermano y por consiguiente se impone resarcir ese perjuicio moral, como también lo concluyó la juez de primer grado. En lo que sí la sala habrá de darle la razón a los dos demandados apelantes es en que la cuantía fijada por la juez fue, digámoslo, bastante superior a las cifras que se han reconocido jurisprudencialmente para este tipo de casos, porque en efecto, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 24 de agosto de 2016, expediente SC 13925, existen ciertas escalas que los jueces en principio debemos respetar, siendo el grado sumo aquel sentimiento que un hijo tiene con respecto a un padre fallecido, por ejemplo. En esos casos, la Corte pone ejemplo, dijo, para los perjuicios que padecen los hijos por los padres podría estimarse una suma de 60 millones de pesos. En el caso que está manejando la sala, teniendo en cuenta la presunción que se dijo y las pruebas acopiadas, la sala concluye que con un reconocimiento de 30 millones de pesos podrían resarcirse los perjuicios morales a la demandante y en ese sentido será modificada la decisión del juez de primer grado. El otro punto, ese planteado por el recurrente principal, el demandante, es si la aseguradora cubre o no los perjuicios morales. No está en discusión aquí que existe un contrato de seguro contenido en la póliza AA002415 que cubre este siniestro para la época en que sucedió. Y en ese contrato, muy al contrario de lo que señaló la apoderada de la aseguradora, expresamente están incluidos los perjuicios extrapatrimoniales.
En el numeral 3.1, por ejemplo, se dice, comillas, la equidad indemnizará hasta por la suma asegurada estipulada en la carátula de la póliza los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a terceros derivados de la responsabilidad civil extracontractual en el que incurra el asegurado por lesión, muerte o daños a bienes de terceros. Más aún, aunque en el numeral 2.3.10 se habló de unas exclusiones, allí expresamente se dijo que esas exclusiones aplicaban a todos los amparos, excepto los causados a terceros que estén cubiertos bajo la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, como ocurre en este caso, razón por la cual la sala accederá a la solicitud del señor apoderado de la parte demandante de extender la condena a la aseguradora. En lo que concierne al tema del juramento, el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso efectivamente establece que si no hay condena por falta de demostración, habrá lugar a una sanción equivalente al 5% del valor pretendido. Sin embargo, no podemos olvidar que conformidad con la ley 1743 de 2014, su artículo 13, y en un todo consonante con la sentencia C-157 de 2013 de la Corte Constitucional, la imposición de esa condena depende de la demostración de que hubo un actuar negligente o temerario de la parte demandante. Y en este caso, la sala no encuentra que por el solo hecho de haberse negado la pretensión relativa al lucro cesante, haya lugar en términos objetivos a imponerle esa sanción a la parte demandante, porque, insistimos, no está probado ni la negligencia ni se puede considerar que existió temeridad. Ese punto de la apelación de la parte demandada no será aceptado. Ahora, como las pretensiones también se abren paso en relación con la aseguradora, le corresponde a la sala ocuparse de las excepciones que ella propuso, que en general concierne a que la responsabilidad aplicable es la de actividades peligrosas, que debe probarse la diligencia, o que hay diligencia y cuidado y que debe mostrarse el actuar antijurídico, que hay una taxación excesiva de perjuicios, que hay que sujetarse al contrato, que hay un límite al valor asegurado, como lo señaló aquí al final, diciendo que había que atenderse la disponibilidad del valor asegurado. Para descartar en general esas excepciones, lo primero que destaca la sala es que una excepción en estrictez es aquella que ataca directamente la pretensión y busca negarle efectos, pero no se puede considerar excepción la simple oposición o la simple invocación de la necesidad de demostrar los presupuestos fácticos de una demanda. En general, estas excepciones lo que hacen es expresar la necesidad de que se pruebe lo que se dijo en la demanda, pero en rigor no son excepciones propiamente dichas. En todo caso, no olvidemos que aquí el hecho dañoso está probado, porque no solo se acreditó el accidente de tránsito ocurrido el 25 de agosto de 2013, sino también la muerte del señor Ramos. También está demostrada la culpa, que por cierto se presume con fundamento en el artículo 2356 del Código Civil, y así se desprende además del informe técnico que se allegó al expediente, y ni modo de discutir el nexo causal, porque es claro que la muerte del señor Ramos sucedió como consecuencia de ese accidente de tránsito, razón por la cual no existe probabilidad de éxito de las excepciones. En estos términos, el tribunal modificará la sentencia apelada para adicionar el pronunciamiento que hizo la jueza en cuanto también se desestiman las excepciones propuestas por la aseguradora, para incluirla dentro de la condena, y por supuesto se ordenará, en caso de que Velotax llegue a hacer el pago, el reembolso por parte de la aseguradora a Velotax. Repetimos, si Velotax llegara a hacer el pago de esa condena, reduciéndola esos perjuicios morales a 30 millones de pesos. Por el mérito de lo que se ha dicho, la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca el numeral primero de la sentencia de 28 de agosto de 2017, proferida por el Juzgado 19 Civil del Circuito de la Ciudad dentro del proceso de la referencia. Segundo, adiciona el numeral tercero,
para igualmente declarar no probadas las excepciones propuestas por la Equidad Seguros Generales. Tercero, modifica los numerales quinto y sexto de la sentencia, los cuales quedan así. Quinto, condenar a los demandados Diego Fernando Pardo Díaz, Cooperativa de Transportes Velotax Limitada y la Equidad Seguros Generales a pagar solidariamente en favor de la demandante Marta Esperanza Ramos de Echandía la suma de 30 millones por concepto de perjuicios extrapatrimoniales, daños morales, término de 5 días para pagar. En caso de que Velotax pague esa suma, la aseguradora deberá reembolsarle dicha cantidad dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que acredite haber hecho el pago. Sexto, condenar en costas del proceso a los demandados. La juez de primer grado fijará el monto de las agencias en derecho causadas en primera instancia. Cuarto, no hay condena en costas en segunda instancia por la prosperidad parcial de ambos recursos. La decisión queda notificada en estrados. Muy bien. Sin otro objeto de esta audiencia, la damos por terminada.